16 de abril del 2015 y vamos con este videoanálisis de fin de semana lo más rápidamente posible. Bien, gráfico mensual. Parece que los alcistas quieren tomar el control. Zona a vigilar, 7.746. Pérdida de esta zona, posible bajada a la zona 6.100. ¿Correcto? Pasamos a gráfico semanal. Los niveles que teníamos marcados han actuado como comentamos en el vídeo pasado y en el anterior, y creo también que en el anterior también. Comentábamos la figura de la semana pasada de gráfico diario, la posibilidad de subir hasta esta zona, que creíamos que si el movimiento era alcista, zona de los 8.550, pues sería superada sin problemas hasta la zona de los 8.850, 8.900. Ahí es donde ha parado, vela muy alcista, terminando en máximos casi, pero ahora veremos en gráfico diario que no es tan alcista como parece la vela. Bien, superación de 8.900 a cierre de final de la semana próxima, abriría el camino a la zona de los 9.220, 9.300. Como extensión el hueco este bajista de aquí, de la apertura del 4 de enero, en gráfico semanal. Estamos hablando en gráfico semanal aquí. Vamos a analizarlo en gráfico diario para mirar niveles. Comentábamos la semana pasada que si confirmaba esta vela, el primera resistencia la íbamos a tener aquí en esta zona gris, que era hueco alcista y hueco bajista, y esto tenía que ser una resistencia. Se la comieron con un hueco alcista y de ahí rápidamente llegaron al siguiente nivel de control, que si os fijáis en dos velas pequeñitas de cuerpo real muy pequeño, dojis, ¿vale? Cuerpos de indecisión, pero aquí nos sale un hombre colgado, ¿vale? Es una figura de posible giro por confirmar todavía. Al día siguiente nos sale un doji, ni alcistas ni bajistas tienen el control del mercado. Aquí en esta vela del miércoles el mercado estaba controlado por los alcistas y consiguieron cerrar en máximos de la jornada, era muy alcista, pero vemos que esta resistencia que ya comentamos en el vídeo anterior, pues está actuando de eso, de resistencia, que también teníamos esta zona de hueco bajista que ya actuó de resistencia, por lo que es una zona que han salido ventas o inversores o especuladores que venían comprados desde abajo, ahí cierran posiciones porque el mercado se puede girar. Aquí tenemos dos posibilidades que vamos a comentar a continuación. Como hemos comentado en otros vídeos, estamos en una pauta plana semanal y esto nos va a llevar varias semanas o algún mes que otro. Bien, si nos fijamos en esta subida, que podía ser una A, la bajada esta puede haber sido una B y ya podía ser una C. Esto podría ser un zigzag, ya que el retroceso que se produce desde este máximo de rebote hasta aquí para justo en el 61,8%. Si os fijáis, cogemos la herramienta de Fibonacci, la pasamos desde el mínimo hasta el máximo del impulso y vemos que el 61,8% era justo en este hueco alcista, que ya comentamos la semana pasada, que esta figura aquí en soporte era una figura de reversión a toda esta bajada y ha provocado un movimiento alcista hasta aquí. Bien, pues esto puede ser una pauta en zigzag a toda la bajada que traemos desde aquí arriba se produce una corrección a todo este impulso y puede ser en zigzag, ¿correcto? Bien, ahora lo que tenemos que estar muy atentos es que si esa pauta de zigzag se confirma, para confirmarlo tiene que superar estos máximos de aquí del día 14 de marzo, porque también existe otra posibilidad que esto sea una A y ahora se produzca una B que sea A, B y C. ¿Correcto? O sea que aquí nos podríamos dar la vuelta. Si cogemos otra vez la herramienta de Fibonacci, vemos que si cogemos desde este máximo hasta este mínimo, este impulso, el precio ha recuperado, los alcistas han recuperado a este movimiento bajista 2/3 partes, es decir, se han parado también en el 61,8%, que corresponde también con unos huecos que ya comentábamos que eran zonas difíciles, o por lo menos iban a presentar batalla los bajistas, y a los alcistas les iba a costar mucho superar esta zona. Bien, 2 días aquí, dejando figuras de posible giro, ¿vale? Pero por confirmar. Bien, muy atentos, porque dependerá de los movimientos de estas semanas. Si perdemos estos mínimos o superamos estos máximos, podemos saber más o menos el próximo movimiento. Lo que sí os recomiendo que tengáis muy en cuenta es que esta directriz que estoy marcando ahora mismo, mientras que no se pierda, podemos tener una cierta tranquilidad. Y la vamos a marcar fuerte y la vamos a marcar en punteado. Porque en principio vamos a considerar que esto es 0B. Vamos a considerar que esto es una B. ¿Correcto? Porque aquí podríamos tener la C que nos pueda llevar a la zona de 9.700,
por la pauta que estaba comentando antes de zigzag, es decir, cogemos la herramienta de extensión de Fibonacci, la cogemos desde el principio hasta el final del movimiento, calculamos su retroceso, lo ponemos al final del retroceso, calculamos el 100% de este impulso. Como posible objetivo los 9.727. Para eso tendremos que superar esta zona que hemos comentado, esta otra zona, y tendremos que superar esta directriz. Bastantes obstáculos para llegar hasta ahí. Estas pautas a veces terminan en el 61,8%, y el 61,8%, si os fijáis, nos coincide con esta pauta aquí de giro, con esta estrella del atardecer, que se nos dio entre el 11, 14 y 15 de marzo. ¿Correcto? Esta zona difícil de superar. Luego nos encontraríamos directriz y este hueco bajista también. Y por último llegaríamos a esta zona de aquí, 9.727. Y aún así seguiríamos siendo predisposición bajista. ¿Correcto? Estaríamos todavía en esa pauta correctiva que hemos comentado ya en otros vídeos. Esa es una opción. Pero imaginaos que esto no es un zigzag, sino que simplemente es una A, B y C. Hemos dicho A. Y ahora que se produzca una B en ABC también, que tiene que consumir más tiempo que este de aquí. Y si perdemos también esta directriz, pues lógicamente vamos a seguir cayendo y podremos tener un objetivo fácilmente. Cogemos también esta pauta, la extensión de Fibonacci, calculamos todo este primer impulso y lo ponemos desde el final del rebote. Tendríamos una proyección a los 7.925 si perdemos esta directriz. Son los dos escenarios que tenemos ahora mismo encima de la mesa: seguir subiendo dentro de este lateral o girarnos dentro de este lateral. Importantísima esta directriz bajista, ¿correcto? Porque también esta corrección podría haber terminado aquí en ABC, haber terminado lo que es la corrección y empezar el siguiente impulso bajista de 1, 2, 3, 4 y seguir bajando. Por lo que en el momento que se pierda esta directriz, las probabilidades de que el mercado caigan son muy altas. Mientras que el precio se mantenga por encima de esta directriz, pues las posibilidades es que el precio siga subiendo, ¿correcto? Bien, dicho esto, y más o menos los niveles ya los tenéis en diario, pues la zona de los 8.925 hay que superarla, hay que cerrar por encima en diario, porque es gráfico diario, de los 8.930, si se producen cierres diarios por encima de este nivel, tendríamos la siguiente, vamos a marcarlo mejor para que lo podáis ver, perdonad, vale, veis aquí también este hueco que tenemos aquí, vale, nos coincide con esto de aquí, veis el hueco este de aquí, os lo voy a marcar como os lo marco siempre, vale, esto es un hueco bajista, tendríamos que marcarlo hasta aquí abajo, que es la apertura de la siguiente vela, ¿vale? Apertura, o sea, cierre de vela, apertura de cierre, este sería el hueco entero, pero la zona más relevante, porque tenemos ya más información que el primer día que sale, vamos a dejarlo aquí, correcto, este hueco de aquí es zona de resistencia que al precio le va a costar superar. Tenemos aquí repito, tenemos esta pauta de estrella del atardecer, que sus máximos son resistencia e importante, si se superan podremos seguir, pero tenemos aquí 8.930 que ya teníamos marcado, podríamos poner ahora aquí los 9.200 que ya los conocemos de esta zona de aquí que ya el precio se giró, como próximas resistencias. Como soporte directamente esta zona de aquí la vamos a descartar, aunque sí que es verdad que también coincide con hueco y podría bajar para coger un poquito más de impulso, ¿vale? Lo marcamos aquí con huequecito alcista de apertura y cierre, ¿vale? Pero aquí la zona más significativa va a ser esta directriz. Cierres por debajo de esta directriz sí nos marcarían el movimiento bajista, como hemos comentado, hasta la zona de los 7.900, que nos coinciden con la apertura de este hueco, ¿vale? Que fue el causante de toda esta subida. Bien, dicho esto, vamos a ver, por ejemplo, la acción de Avertis, un momento nada más, porque me habéis preguntado por ella otra vez. Atentos, porque si os fijáis aquí en gráfico diario tenemos una cuña invertida que ha sido rota y esto provoca una proyección del precio. Os la voy a poner. Bueno, vamos a quitar esto de aquí, que es el movimiento que teníamos previsto, que ya se ha producido, ¿vale?
El hueco este ya lo vamos a quitar para dejarlo limpio. La pauta esta de giro que vimos aquí la quitamos. Esto que era resistencia ha actuado como soporte esta zona que teníamos marcada y ha girado al precio, pero sí que es verdad que se ha producido, lo hago en grande, se produjo aquí una lucha por superar esta directriz. Hubo un hueco alcista y este movimiento del miércoles abrupto, ¿no? Fuerte. Y podríamos ver el volumen, si se ha hecho con volumen, para darle más credibilidad. Ponemos el volumen, ¿vale? Vemos que ese gran movimiento volumen se produjo el día de antes. Y esta rotura apenas tiene volumen, ¿vale? Con lo que puede ser una rotura falsa. Cuidadito. La figura que nos deja en velas japonesas y la deja en resistencia es un harami. Os la marco, ¿vale? Aquí estas dos velas, este gran marubazu verde alcista y esta abre con hueco bajista y este cuerpo real rojo dentro de todo el cuerpo real verde, es un harami. Se produce en zona de resistencia y parece una confirmación la siguiente vela cerrando por debajo del cuerpo verde, pero no así por debajo de los mínimos de la pauta. Los mínimos de la pauta serían esta zona de aquí, de los 14.45. ¿Vale? Todavía hay un pequeño margen para que aquí el precio rebote y haga el movimiento de la cuña. Es decir, si cogemos lo máximo de anchura de la cuña, que sería desde el último toque hasta aquí arriba, y luego la proyectamos desde su rotura, más o menos aquí, tendríamos una proyección a la zona de los 17.10 aproximadamente. Eso tendremos ahí una proyección. Bien, el problema que nos vamos a encontrar, porque esto es gráfico diario. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros perdemos la zona esta de aquí, estos mínimos de 14, vamos a marcarlos aquí, estos a cierre diario, tenemos un cierre por debajo de los 14.20 aproximadamente, vamos a hacerlo así en grande, ¿vale? 14.15, vamos a marcarlo también para que no se nos olvide, 14.15, y por arriba vamos a marcar los máximos de la pauta, correcto, que son 14.97, pues vamos a poner aquí cierres por encima de 14.98, ¿vale? 14.98. Bien, ya tenemos el precio entre dos niveles. ¿Y qué es lo que puede hacer? Seguramente si los 14.15 son respetados y el precio es capaz de superar la zona de los 15, tiene muchísimas posibilidades de subir a la zona de los 17. Ahora bien, si se pierde la zona de los 14.15 a cierre diario, seguramente sigamos con las bajadas. Eso es en gráfico diario, pero si nos subimos a gráfico semanal, que es por donde hay que empezar los análisis, ya comentamos en su día, cuando marcamos el último movimiento, que había la posibilidad de formación de doble hombro, cabeza, doble hombro, y que por simetrías el precio subiría aquí arriba y aquí teníamos que tener cuidado por si se girara. Pues bien, la vela que ha dejado esta semana es una vela de giro, todavía sin confirmar, es una estrella fugaz, correcto. La zona de resistencia es muy importante. Vemos aquí cuerpos verdes grandes que los alcistas van teniendo el control, y a medida que se van acercando aquí se van haciendo peonzas, se van haciendo cuerpos reales más pequeños donde los alcistas van perdiendo el control del mercado. Giro, cierre, aquí abajo justo en esta directriz, y ahora hay que saber si a final de semana se cierra por debajo de la zona de los 14.30 aproximadamente. Lo vamos a marcar aquí porque si en así, para mejor saber niveles, ponemos esta de esto, efectivamente 14.30, ¿vale? Cierres a final de semana por debajo de los 14.30, seguramente 14.30. Lo que tendríamos aquí es una trampa alcista, una falsa rotura de esta directriz para seguir cayendo. Y ojito a vértiz donde se encuentra, por la posible formación de la cabeza, o sea, del segundo hombro, ¿no? Bueno, espero que os haya ayudado este pequeño análisis y nos vemos la próxima semana.